Estimados estudiantes, bienvenidos a esta su clase su semana número 12 del curso de Física 3 y Laboratorio. Vamos a abordar y a continuar trabajando lo relacionado con la fuerza magnética y los campos magnéticos. En este caso vamos a trabajar lo referente con la fuerza magnética sobre partículas. Al respecto, toda partícula cargada en movimiento experimenta un campo magnético en términos de un ángulo recto, velocidad y densidad de flujo magnético, tal que la fuerza, aceleración centrípeta y el radio serán equivalentes a la carga h por b, a la velocidad angular por el radio, al radio por el voltaje por la carga por el campo magnético. A continuación, esos componentes los vamos a aplicar en el siguiente ejemplo. Un cierto sistema electromagnético tiene una densidad de flujo magnético de 3.45 metros sobre amperios, velocidad angular de 1.23 radianes sobre segundos y un voltaje de 60 voltios, una carga de 4.56 columbios, un campo magnético de 45.6 teslas y un radio de 0.034 metros para el conductor. ¿Cuáles serán para este sistema la fuerza magnética, aceleración centrípeta y el radio descrito? En este caso, la fuerza sería 4.56 columbios por 3.45 metros sobre amperios por 45.6 teslas, eso me da 717.40 newtons. Esa es la fuerza. La aceleración centrípeta sería 1.23 al cuadrado por 0.034 metros. Me da 5.14 por 10 a la 13 metros sobre segundos cuadrados. Y finalmente el radio sería 0.0034 metros por 60 voltios sobre 456 columbios. Por 45.6 teslas, eso equivale a 981 por 10 a la 4 metros. Vamos a mirar a continuación lo relacionado con la inductancia y la reactancia. La inductancia corresponde a toda propiedad que tiene una bobina en términos de la corriente que circula por ella, en términos de L es igual a N al cuadrado mu S, mu por S sobre la longitud. Y la reactancia es el fenómeno de conectar una bobina con corriente para alterar el proceso. En este caso tenemos la longitud por 2pi por la frecuencia. Vamos a emplear esos dos componentes mencionados anteriormente mediante el siguiente ejemplo. Un sistema electromagnético está formado por 500 espiras, una densidad de 0.46 Webers metros por amperios, una inductancia de 12.34 henrys, un área del conductor de 0.012 metros cuadrados y una frecuencia de 24 Hz. ¿Cuál será la inductancia y la reactancia para este sistema? Entonces la inductancia serían 500 espiras al cuadrado por 0.46 por 0.012 sobre 12.3 henrys, eso me da 13.65 henrys, que es la unidad de inductancia, y 13.65 por 628 por 0.24 Hz, eso me da 20.60 ohmios. Recordemos que la reactancia es 2 por pi, estamos trabajando con pi con 3.14. A continuación vamos a revisar lo relacionado con la fuerza magnética en una corriente. Para esto entonces vamos a tener en cuenta un conductor de longitud L que transporta una corriente en un campo magnético en dirección de un ángulo alfa. Tendrá una fuerza direccional y una fuerza magnética igual a F igual a la corriente por la longitud por el seno del ángulo. Esta fuerza se relaciona con el trabajo desarrollado en el conductor.
Acordémonos que la fuerza en términos generales, que el trabajo en términos generales está definido como la fuerza que se aplica para recorrer una distancia determinada. Vamos a calcular la fuerza en el conductor para el siguiente caso. Tenemos un conductor por el cual circula una corriente de 14.34 amperios, una longitud de 0.45 metros. Si la corriente en mención se desplaza bajo un ángulo de 34 grados, ¿cuál será para este caso la fuerza del conductor? Entonces la fuerza del conductor serían 14.34 por 0.45 por seno de 34 grados. En estos casos, cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas, hacemos la operación de derecha a izquierda, es decir, seno de 34 por 0.45 por 14.34 me da 3.61 newtons. Vamos a relacionar a continuación dos componentes que son supremamente importantes cuando estamos trabajando, cuando continuamos trabajando todo lo relacionado con los campos eléctricos y con la interacción que existen entre los campos magnéticos. En este caso, entonces, vamos a considerar las fuerzas magnéticas que se ejercen entre partículas cargadas y conductores de corriente. Por ello se aplica una fuerza igual y opuesta, tal que el trabajo es el producto de la fuerza por la variación de la longitud del conductor, y la potencia equivale al trabajo sobre la variación del tiempo. En estos componentes, entonces, se debe tener en cuenta que las partículas se mueven en términos de una localización inicial o de un punto inicial y un punto final en términos de una fuerza magnética no conservativa. ¿A qué se refiere que es una fuerza no conservativa? Significa que hay una interacción entre las partículas que forman parte de los conductores y el medio ambiente para generar un intercambio entre las energías, y también cuando decimos que es no conservativa, significa que se presentan ciertos cambios o ciertas variaciones en las intensidades o a veces en los campos eléctricos y en los campos magnéticos. Al respecto, tenemos la siguiente situación. Tenemos un sistema electromagnético que está formado por un conductor de longitudes de 23.34 y 64.45 metros, una fuerza de 45.56 newtons. Si circula una corriente en un tiempo de 0.57 segundos, ¿cuál será el trabajo desarrollado y la potencia? Entonces, en este caso, el trabajo desarrollado es la diferencia entre la longitud de 64.45 menos 23.34 por 45.56, me da 1872.100 julios. Recordemos que esas son las unidades para el trabajo. La potencia es el cociente entre el trabajo y la variación de tiempo. Entonces serían 1872.100 julios dividido entre 0.57 segundos. Eso me da 3285.91 watts. Bueno, vamos a abordar otros dos componentes que son importantes cuando estamos trabajando lo relacionado con los conductores, y es lo que tiene que ver con el torque y con el momento magnético. Recordemos que de cursos anteriores, el torque corresponde a la aplicación de una fuerza en un momento determinado. Sin embargo, acá debemos abordar otro criterio y otro componente, y es que el torque es el producto cruz del brazo de la palanca y de ese punto y de la fuerza dirigido en la palanca Rx en el punto de aplicación. Así que el trabajo es
la resistencia por la fuerza, y las unidades para ese torque son newtons por metros. Aquí mediante este ejemplo y mediante esta situación estamos ilustrando desde el punto de vista de la mecánica a qué corresponde el torque. El torque corresponde a la aplicación de una fuerza en una distancia o en un punto establecido. Vamos a trabajar ahora a continuación el momento magnético ya dentro del campo del electromagnetismo, y tenemos para ello una bobina que tiene un campo magnético B de longitud L en dirección de Y, de ancho W, en dirección de X tendrá un momento magnético equivalente a lo siguiente. Entonces es el campo magnético por la longitud por la aceleración en la dirección de Z. ¿A qué nos referimos cuando hablamos que la dirección está o que la aceleración está hacia Z? Quiere decir que esa aceleración se genera hacia el interior del sistema. En este caso entonces sería, como es hacia el interior del sistema, hablaríamos de un movimiento que tiene energía conservativa, porque no hay intercambio con el medio ambiente. ¿Cuáles son las unidades para ese momento magnético? Van a ser julios sobre teslas. Vamos a ver a continuación con este ejemplo cómo es que se utiliza y cómo es que se calcula ese momento magnético. Una bobina tiene un campo magnético de 45.67 teslas si esta tiene un conductor de longitud de 0.45 metros con una aceleración de 0.34 metros sobre segundos cuadrados en la dirección Z. ¿Cuál será para esta bobina el momento magnético? Entonces ese momento magnético serían 45.67 teslas por 0.45 sobre 0.34 metros sobre segundos. La fuerza en este caso, o el momento magnético, sería de 60.44 julios sobre teslas. Vamos a seguir por la misma línea de aplicar lo que tiene que ver con la palanca y con estos conceptos ya dentro del campo de las bobinas y dentro del campo del electromagnetismo, y en este caso vamos a trabajar lo relacionado con el momento del brazo de la palanca de la bobina en términos de la corriente de la derecha. Será equivalente a el torque es igual al campo magnético por la intensidad por S en dirección de Y. Y en este caso la Y también no hay intercambio con otro medio, sino hay en este caso ese menos AY significa que va hacia el interior del movimiento. Entonces vamos a ver cómo funciona para este caso el momento del brazo de la palanca. Si tenemos una bobina con un campo magnético de 45.67 teslas, si por ella circula una corriente de 14.5 amperios, el área del conductor que lo forma es de 3.45 metros cuadrados y una aceleración de 0.89 metros sobre segundos cuadrados en la dirección de Y. ¿Cuál será para este caso el momento del brazo de la palanca? Entonces el brazo de la palanca sería 45.67 teslas por 14.5 amperios por 3.45 metros cuadrados menos 89 metros sobre segundos cuadrados. Calculamos ese producto y asumimos que ese producto es positivo. Tenemos en cuenta el menos cuando nos piden de pronto analizar el tipo de energía electromagnética y del intercambio que hay. Aquí no hay intercambio porque ese intercambio y esa interacción que se generan entre las partículas se generan es al interior de la bobina. Bueno, vamos a continuación a trabajar y a revisar lo relacionado con el momento magnético de una espiral. El momento magnético de una espiral se determina cumpliendo la regla de la mano derecha, tal que el
momento de la espira es igual a la masa por el campo magnético. Aquí en este caso las unidades son julios sobre teslas. Un sistema electromagnético está formado por una bobina cuya masa es de 1.24 kilogramos. Si el campo magnético es de 49.68 teslas, ¿cuál será el momento magnético para este caso? Entonces ese campo magnético sería 1.24 kilogramos por 49.68 teslas, eso me daría 61.60 julios sobre teslas. Bueno, vamos a abordar a continuación lo que tiene que ver con un solenoide. Un solenoide es una espiral que se genera alrededor de una bobina. ¿Qué características tiene? Entonces tiene una corriente equivalente a una corriente inicial, está relacionando siempre un ángulo, una velocidad angular y un tiempo. El número de espiras por unidad de longitud L y el radio R tendrá un campo eléctrico igual a lo siguiente: a EC F por la variación de la longitud. Los puntos interiores se calculan con ayuda de la expresión que mencionamos acá, relacionan una densidad, mencionan una constante que ya habíamos trabajado en capítulos anteriores, el número de espiras, la intensidad, la velocidad angular, el seno de la velocidad angular por el tiempo. Y para la fuerza electromagnética de la espira, entonces vamos a trabajar con el campo magnético pi por el radio al cuadrado sobre la variación del tiempo. Esa variación del tiempo, si dentro de los datos no nos dan un tiempo inicial y un tiempo final, supondríamos que esa variación del tiempo es el tiempo que nos proporcionan en el problema que nos están proponiendo resolver. En este caso entonces tenemos un solenoide cuyo potencial eléctrico son 60 voltios, tiene 125 espiras, por él circula una corriente de 23 amperios, tiene una velocidad angular de 12.45 radianes sobre segundos, una densidad de 0.0089. En este caso la densidad no tiene unidades, es un número común y corriente. Durante un tiempo de 0.45 segundos, un campo magnético de 45.67 teslas, una longitud de 0.34 metros, una frecuencia de 4.56 Hz y un radio de 0.0045 metros. ¿Cuáles serán el campo eléctrico en el solenoide, los puntos interiores y la espira? En el solenoide serían 60 por 4.56 por 0.34, eso me da 93.024 voltios. El siguiente entonces tendríamos 4pi por 10 a la menos 7 Webers metros sobre amperios por 125 espiras por 23 amperios por 12.45 por 0.0089 seno de 1245 por 0.45 dividido en 2 me da 3.906 por 10 a la menos 5 voltios. Y finalmente sería 45.67 por 3.14 por 0.0045 sobre 45 me da 1.4340 voltios. A continuación entonces vamos, siempre hemos estado desde que se está trabajando lo relacionado con los campos magnéticos y eléctricos, se ha establecido una relación dentro de ellos, que si
hay un campo magnético, necesariamente debe existir y debemos encontrar un campo eléctrico. En este caso, entonces, vamos a partir de que tenemos un sistema eléctrico que tiene una relación con los campos magnéticos. Por ello debemos reconocer que cuando se aplica una corriente en los extremos con ayuda de una fuente, se generan los siguientes campos magnéticos. Entonces va a haber un campo magnético en el centro de la espira, va a haber uno en el centro de la bobina y va a haber otro en el solenoide. Vamos a establecer esos componentes para este caso. Entonces, un sistema electromagnético está formado por una bobina de 45.78 teslas, un número de espiras de 120, una corriente de 15.56 amperios, un radio de 0.0012 metros de longitud, un radio de 0.0012 metros, un conductor de longitud 0.056 metros y una densidad de 0.0034. Este es el campo magnético que se genera. Entonces en ese caso serían 0.0034 por 15.56 sobre 2 por 0.012 me da 206.70 teslas. El otro campo, campo magnético que se genera equivale a 0.0034 por 15.56 por 120 sobre 0.0024 metros me da 26.452 teslas. Y finalmente 0.0034 por 120 por 15.56 sobre 0.056 metros me da 113.40 teslas, y esos eran los campos magnéticos que se generaban para ese caso. Muchísimas gracias, muchos éxitos.